Con la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión decretada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, todavía queda la duda entre muchos ciudadanos sobre qué sucederá con el servicio de Internet. Si bien la ley no restringe la visualización de contenidos en Internet, solo a petición expresa del usuario ante su concesionario, lo que preocupa es la restricción en el acceso al servicio. Es decir, se pueden ver, pero no utilizar. ¿Por qué? El artículo 145 de esa ley permitirá mecanismos de restricción desde el Estado hacia los ciudadanos, al permitir que los concesionarios puedan bloquear el acceso a determinados servicios de la red cuando exista una orden de alguna autoridad o que el uso de estos sea contrario a otras normatividades. Para algunos analistas en el tema, esta particularidad de la ley podría terminar con el principio de neutralidad de la red, porque atentaría contra nuevos métodos de comunicación. ¿Quién será la autoridad competente si las instancias de seguridad y la Procuración de Justicia designarán a servidores públicos para gestionar los requerimientos hechos a los concesionarios? ¿Por cuánto tiempo se bloquearía el servicio? ¿Qué servicios ofrecidos a través de Internet podrán restringirse? De eso platicamos en Ángulos. Como les prometimos la semana pasada, haremos una segunda pasada de la Ley de Radio y Televisión que ha ya decretado el presidente Peña Nieto, la ha promulgado y con lo cual se vuelve oficialmente una realidad y por lo cual podríamos empezar a ver su aplicación. Para platicar acerca de esto, tenemos el gusto de dar de nueva cuenta la bienvenida a Bernardo Mazzini. Bienvenido, Bernardo. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches, académico del ITESO. También está con nosotros Darwin Franco. Bienvenido, Darwin. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Académico de la Universidad de Guadalajara. Y está con nosotros también Rubén Alonso. Buenas noches. Rubén Martín, bienvenido. Miembro de la MEDI, los tres miembros de la MEDI y académico de la UNIVA. Bienvenido. Bueno, primero preguntarles, ¿cómo queda este asunto? Porque es tal vez una de las cosas que más han despertado el nervio en la gente, ¿no? Si le van a poder bloquear o no el Internet y bajo qué circunstancias, si es de forma individual o si es, por ejemplo, en medio de una manifestación o en medio de un evento social o colectivo. ¿Cómo queda esto? Bueno, creo que hay una serie de ambigüedades o generalidades que marca la ley, donde, como se apuntaba al comienzo del programa, no queda claro ni especificado quién es la autoridad competente y bajo qué circunstancias se van a poder inhibir los mecanismos de comunicación, sobre todo la telefonía móvil, que es ahorita el medio donde pues, los jóvenes y de manera creciente están accediendo a Internet, pero más que acceder a Internet, diría que es un medio de comunicación, de expresión, que podrá ser inhibido. La ley habla de cuando esté en la comisión de un delito, la autoridad competente podrá inhibir la comunicación o los aparatos. ¿Quién va a determinar la comisión del delito? ¿Quién es esa autoridad competente? Si es en materia de seguridad, pues en materia de seguridad es desde el presidente de la República hasta un director de seguridad pública municipal. ¿En qué circunstancias se viola la presunción de inocencia? Se viola también el derecho a la comunicación privada, a la libre manifestación, a la libre comunicación. Eso, como está la ley, queda expuesta a ser violada de manera indiscriminada. Y en ese sentido, digamos, hay una preocupación como muy importante, sobre todo porque se vienen a legalizar prácticas que ya se hacían. Es decir, para nada nos debemos de espantar que ciertas áreas del gobierno se dedicaran a seguir a ciertas personas, ciertos contenidos o monitorear lo que se hacía en redes sociales. Eso de alguna manera sabemos que sucedía. Lo que ocurre ahora es que esto se plasma en la ley y entonces se vuelve legal. Y se vuelve legal bajo ciertas circunstancias, ¿no? Mencionaba muy bien Rubén. Haga una petición de instancias de seguridad, ¿no? Entonces, una instancia lo puede solicitar, pero sin que exista previamente una averiguación previa, ¿no? Como para decir, bueno, hay un posible delito ahí, entonces hay una averiguación y se exige por un mandato judicial hacer este proceso. Ahora no tiene ni siquiera que existir un mandato de carácter judicial para que alguien quiera decir, ¿sabes qué? Vamos a determinar o vamos a registrar este tipo de contenidos o vamos a geolocalizar a estas personas que consideramos pueden atentar contra la cuestión de la seguridad nacional, ¿no? O la paz nacional, como se establece en algunos puntos.
puntos. Hay 2 artículos, específicamente el 189 y el 190, donde esta ambigüedad queda muy presente. Entonces, uno no sabe en realidad bajo qué circunstancias. Y entonces en las redes ha empezado a circular mucha información de me van a luego bajar mi contenido si hago una crítica, por ejemplo, en contra de Peña Nieto, ¿no? A lo mejor la cuestión no es tan inmediata, pero lo que sí hay detrás es como la orquestación de una estructura que va a permitir, digamos, la vigilancia, el control y a su vez el resguardo de la información, porque ya no es un asunto que solamente lo haga la autoridad, sino que la autoridad obliga a un concesionario de algún servicio de telefonía celular a que este concesionario cree un área específica dentro de su empresa para que resguarde la información, al menos por año, de todo lo que hacemos en ese tiempo a través de por ejemplo, el teléfono celular. De todo tipo, no solamente las llamadas y los mensajes. No, pueden ellos hacer el resguardo de todo lo que, por mi parte, yo comparto. Es decir, desde mandar una fotografía, mandar un video, porque finalmente es algo que se transmite usando estas redes de telecomunicaciones y esas empresas están obligadas por la ley a tener un área que funcione 24/7, por si el gobierno algún día dice, bueno, yo quiero saber lo que hizo Ricardo, pues ahí tiene que estar alguien para que se lo pueda dar. Y me van a espiar, siempre va a ser una especie, recordarán ustedes, de Echelon en la Unión Europea, que se decía que justamente es lo que hacía, que era una especie de sistema, pues como el Big Brother, que estaba espiando siempre a los ciudadanos y cuando detectaba que alguno era medio terrorista o medio delincuente o medio narco, entonces sobre ese se iban. Sí, bueno, ellos son relativamente cuidadosos con los términos que utilizan o que colocaron ya en la redacción de estos 2 artículos que ya mencionó Darwin, ¿no? El 189 y el 190. Por supuesto que no van a colocar ahí la palabra espionaje, no la colocarán como tal, pero sí la obligatoriedad del registro de parte de la empresa que te presta el servicio de telecomunicación, de acceso a Internet o de telefonía. Entonces, esta empresa, sea cual sea, tiene la obligación de ir almacenando durante 12 meses, 12 meses en un primer acervo en el que la información tiene que estar disponible de manera inmediata por si acaso es solicitada por alguna de las autoridades que se encarguen de seguridad. Ya decía Rubén que los términos tan ambiguos en los que está la ley, podría ser prácticamente cualquiera, de cualquier nivel, municipal, estatal o federal. Ahora, terminados 12 meses, estos materiales que tú alguna vez divulgaste, compartiste, le mandaste a un amigo una foto, un archivo de Word, deberían reservarse en una especie de repositorio, ya no de acceso inmediato, pero que de todas formas estaría en un plazo que, insisto, podría ser hasta de 2 años a partir del momento en que tú lo compartiste, a disposición de las autoridades. Por supuesto que no es espionaje como tal, pero se presta pues para hacer pesquisas sumamente minuciosas sobre prácticamente todo lo que haga prácticamente cualquier persona que tenga acceso a Internet. Ahora, lo que decía la minuta aprobada en el Senado de la República, y entiendo que así fue decretado también, porque no le cambiaron ni una coma ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores, es que iban a nombrar por empresa, tenía que tener cada empresa la obligación de nombrar a alguien que fuera el resguardante de esos datos y de garantizar que a esos datos no tenía acceso más que ese alguien, y a ese alguien la autoridad competente, que queda ambiguo quién es, le pediría específicamente los datos. Es decir, tendría cada empresa la obligación de nombrar una especie de guardián de datos para garantizar que, como ha pasado con otro tipo de datos, no salgan a la luz pública si no es por medio de una investigación judicial. Así es, ahí es donde empieza a complicarse más las cosas, como ya apuntaban. Está en el término de procuración de justicia, y bajo este capítulo sobre la colaboración de la justicia es donde meten lo que es el husmear y violentar la comunicación, tus datos, tu privacidad, a través de un sistema de receptorios, de archivos, que una persona de la empresa será el vínculo con la autoridad para cuando lo solicite en acceso en tiempo real, dice la ley. Y la otra, como ya recordaba Bernardo, para los 12 meses previos o el mes 12 anteriores, tener los registros para en caso de alguna indagatoria. Aquí lo que veo preocupante que pudieron haber hecho los diputados y los senadores, o observado el presidente, porque tenía también la facultad de observar y corregir eso, y vetarlo, y no lo hizo. En otros países, ¿qué sucede? Sí, los concesionarios guardan información
Y cuando la autoridad le solicita información que no le pertenece ni al concesionario ni al gobierno, porque es información personal, está obligada la autoridad no solamente cuando está haciendo una investigación específica de solicitarla y notificarle al particular: acabo de solicitar esta información tuya, porque le pertenece a él. Aquí no se considera eso. Entonces es una violación despoblado, no sabemos ni cuándo nos van a hurgar. En nuestras conversaciones, incluso íntimas, si alguien quiere llamarle así, que a fin de cuentas entran en el ámbito privado, ¿no? Ciertamente la ley dice, habrá que respetársela en el marco de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Sí, pero le hubieran puesto los candados desde el principio y no dejarlo en las generalidades. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa les contaremos cómo queda otro aspecto que ha preocupado mucho a la población, que es la geolocalización. El gobierno va a saber exactamente en dónde me encuentro yo en este momento, y eso será a favor o en mi contra. De eso platicamos después de la pausa. No se vayan. Desde que fue propuesta por el gobierno federal la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión hasta su promulgación, el tema del espionaje es frecuente entre los críticos de esta ley. Para algunos, el Estado se lava las manos al respecto del espionaje en la medida que los concesionarios de servicios son los que deberán captar, ordenar y almacenar el nombre del usuario, domicilio del suscriptor y los tipos de comunicación, ya sea transmisión de voz, mensajes de texto y servicio multimedia, además de la geocalización inmediata. ¿Pero cuándo serán utilizados estos datos? Cuando la autoridad competente los solicite, cuando se considere necesario para evitar la comisión de un delito. Bajo esa premisa, entonces, el Estado podría pensar siempre que existe la posibilidad de cometer un delito y por lo tanto siempre podría solicitar los datos de los usuarios. Esa pregunta es importante porque entonces todos somos delincuentes hasta que probemos lo contrario, y por eso se están guardando absolutamente todos nuestros datos. Y específicamente en lo que se refiere a la geolocalización, les quería preguntar cómo queda, y en todo caso si esto ofrece algunas ventajas, por ejemplo, para cuestiones que también contempla la ley, como la seguridad, mi propia seguridad, al establece esta ley uniformar los números de emergencia a nivel nacional y que a través de esto se me pueda geolocalizar. Ahí hay una situación, a mí esto, como está en la ley, me recuerda mucho a esta situación de la novela de 1984, ¿no? Cuando podría haber se establecía una policía del pensamiento, que era la que monitoreaba todo aquello que pensábamos en contra de este gran hermano, y decía que para la policía del pensamiento trabajaba a través de unos dispositivos que se llaman telepantallas, ¿no? Y estas telepantallas escuchaban y veían todo y registraban todo lo que hacíamos, y entonces por eso llegaba la autoridad, ¿no? Nos localizaba, digamos, de manera inmediata a través de estos dispositivos. Si uno piensa en lo que está en la ley sobre este asunto de la geolocalización, es exactamente, digamos, podría ser un símil de lo que está pasando. El asunto de que podamos ser geolocalizados se justifica en aras de la propia seguridad y puede incluso hoy uno encontrar medidas positivas, pero hace rato lo mencionaba Rubén, es decir, también es una invasión a la propia seguridad porque la geolocalización no solo implica que sepan dónde estoy, sino cuáles son mis pautas de movimiento. Que eso es como lo preocupante, porque no solo es de vamos a localizar, digamos, al Chapo Guzmán en esta determinado y lo encontramos, ¿no? Sino es con este resguardo de información, para hacer ese proceso de geolocalización, pueden seguir o registrar cuáles son mis hábitos de movimiento, ¿no? Cuando voy a la plaza, cuando voy a la escuela, cuando hago aquí, de aquí a quien llamo hacia allá. Es decir, esta parte que queda ambigua no se establece en términos de hasta dónde es posible pensar la seguridad propia, la seguridad nacional, porque hay una ambigüedad muy grande. Es decir, se precisa que se facilitará la geolocalización a petición otra vez de una instancia de procuración, administración de justicia, ¿no? Y queda totalmente abierto, y entonces no me queda a mí de manera muy clara en qué momento se me va a geolocalizar, cuando se me encuentre un contenido no adecuado y entonces vayan sobre mí o no. Es decir, estas cosas quedan como tan abiertas, tan poco explicadas, ¿no? En términos de cómo está o cómo se generó la propia ley. Y le añade una dimensión muy tecnológica
a un asunto que ya mencionaba Rubén respecto a la presunción de inocencia, que es delicadísimo, ¿no? Esta posibilidad de rastrear y registrar los movimientos de cada ciudadano que tenga dispositivos electrónicos, incluso me recordó un delito que estaba tipificado bajo el nombre de la psicología en tiempos del porfiriato. O sea, creo que aun cuando estamos aparentemente regulando algo que tiene que ver con el uso moderno de la tecnología propicia del siglo XXI, creo que estamos recuperando legalmente una figura que es de finales del siglo XIX. En tiempos de don Porfirio existía en el Código Penal la psicología como una especie de delito en potencia. Se refería a palabras más o palabras menos, a que cuando un ciudadano, por lo que se sabía de él, de lo que era del dominio público respecto a sus vicios, sus costumbres o este tipo de cuestiones, si una persona tenía mala fama, podía ser procesada porque era un potencial criminal. Porque en su psicología, entiéndase su psique o entiéndase lo que él tuviera en la cabeza, podría tener ahí depositado lo necesario para después cometer crímenes, aun cuando no los hubiera hecho nunca. Y a algo parecido parece que pues nos estamos enfrentando con esta posibilidad de ser rastreados antes de que hayamos hecho algo, ¿no? Que también eso también es una película de Hollywood, ¿no? Reciente, si mal no recuerdo, sale Tom Cruise y te agarran antes de que comentan el delito. Oiga, ¿qué dice? No, pero por lo que va a hacer, ¿no? Ya se le Fíjate, veía. don Porfirio era un innovador. Un previsor. Estaba 100 años de vanguardia. Mira, los abogados, y cuando se aplique esto, podrán escudarse, incluso leyendo la ley, que es de aplicación de ámbito federal. Entonces podrán decir, no, ningún director de seguridad pública de un municipio lo va a hacer. Pero se va abriendo tanto el ámbito de competencia y colaboración que entre que se discutimos o no, ahí se van a cometer o se pueden cometer muchas atrocidades, ¿no? Ciertamente se tendrá que elaborar una serie de reglamentos, y los transitorios sí lo establecen en estos puntos y deberán de ser públicos. Pero aún así es reglamentar lo que han legalizado de una violación e invasión de espacios privados con todo lo que hemos comentado. Le pondría, para tampoco no alertarnos y hacer, ahora sí nos cayó el Big Brother y ya voy a apagar mi celular, no voy a comunicar nada. O habla en clave. Habla en clave. No Recordemos, las palabras Peña y Nieto juntas, ¿verdad? Para procesar toda la información, a pesar de que hay equipos que pueden sistematizar palabras, sonidos, tiene que haber una persona con inteligencia para poder seleccionar aquello que es significativo. O sea, cuántas comunicaciones, datos, archivos se están transfiriendo. Entonces, así como que yo que estoy aquí me van a espiar a mí, Rubén Alonso, sería demasiado importante Rubén Alonso, ¿no? Bueno, pero aún así no deja de ser un entorno ya de violación a la privacidad, y que algunos, sin ningún velo en entierro, puedan acceder a mi información. Recuerdo de la película de Los Simpson, donde están huyendo y dicen, nos pueden estar escuchando, y aparecen un montón de computadoras y personas escuchando conversaciones más triviales, hasta que uno entre el montón escucha algo interesante. Es demasiada información la que se va a manejar, y astutamente el gobierno, cuando digo gobierno son los que gobiernan, que son legisladores y el ejecutivo. Este trabajo se lo dejaron inversión a las empresas. O sea, generar un sistema para almacenaje, procesar información para entregar lo que te soliciten. Digo, pues qué astutos. Y entregarlo rápido. Y entregarlo rápido, si no con sanción. 24/7. Dices, no puede ser, hasta los concesionarios se han de ver asustados. Dije, y ahora hay que crear un área especial para esto. Claro, de seguridad informática, ¿no? Sí. Tal cual, seguridad informática. Y, por cierto, los encargados de la seguridad informática son los que van a terminar pagando las multas si esos datos se filtran o salen al público, ¿no? Sí, ahí también se le pasa el costo a la empresa privada cuando, digamos, quien va a hacer uso
de estos datos es la autoridad, ¿no? Entonces no queda muy, muy claro y sí, es un gol tremendo, ¿no? ¿Y se castiga con qué? ¿Cárcel? ¿O se castiga nada más con multas, si mal no recuerdo. Multas. O sea, híjole, es que en México piensa mal y acertarás, ¿no? O sea, si a un encargado de geolocalizar a alguien o de verificar los datos de alguien y de guardarlos puede crear un patrón y vendérselo, por ejemplo, al crimen organizado, de a qué hora me voy a la tienda y a qué hora me pueden asaltar, No. le va a salir más barato que la multa. El padrón electoral, ¿desde cuándo se sanciona? Es delito electoral con prisión y se compra en cualquier tianguis o se solicita por internet. Bueno, vamos a una pausa. Después de la pausa le platicamos cómo va a cambiar su forma de ver la tele, porque después de esta reforma nos han dicho que va a haber, ahora sí, más y mejor televisión de mucha más calidad. Vamos a ver si es cierto. Platicamos. Con el decreto de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en las cadenas de televisión habrá cambios en sus servicios. Por ejemplo, los canales que se transmitan por televisión abierta están obligados a retransmitir de manera gratuita su señal en los servicios de televisión restringida o de paga, como comúnmente se les conoce. Los contenidos de las televisoras deberán estar apegados a la integración de las familias, el desarrollo armónico de la niñez, el mejoramiento de los sistemas educativos, la difusión de los valores artísticos, históricos y culturales, el desarrollo sustentable, la difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional, la igualdad entre mujeres y hombres, la divulgación del conocimiento científico y técnico y el uso correcto del lenguaje. Por otra parte, la publicidad de las cadenas de televisión no deberá exceder el 18% del total de su transmisión, pero para los concesionarios de uso social indígenas y comunitarias solo será el 6%. La misma ley considera que habrán de licitarse 2 nuevas cadenas de televisión a nivel nacional. Será hasta marzo del año 2015 cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones anuncie quién será el ganador o los ganadores de las nuevas cadenas televisivas. Además de las 2 nuevas cadenas de televisión que podrían existir, se crea el organismo Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que deberá llegar al mayor número de personas en los estados. Además tendrá independencia editorial y dará espacio a las obras de producción independiente, así como la expresión de la diversidad y pluralidad de las ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. Esta es la parte tal vez más maravillosa de la reforma y la más tangible, ¿no? Porque se va a traducir en contenidos de verdadera calidad, que exalten los valores nacionales, de la familia, que no atenten contra los niños, que no discriminen, etcétera. Entonces, todo va a cambiar en este país. A partir, es más, desde el lunes ya cambió, debe haber cambiado. A partir del 14 de agosto que entra en vigor, O sea, es otro México, otra televisión. qué bueno. Tendremos más televisión y de más calidad, dice el Senado de la República a través de un spot que nos están machacando mucho en estos días. ¿Sí? Como gasolina más barata, ¿no? Exacto. Puede ser como Algo, la gasolina algo como el barata. recibo que ya bajó de la luz. ¿no? Exacto, puede ser de esa manera. O vamos a concederles el beneficio de la duda y a suponer que ciertamente un día, digo después, que no será antes de marzo de 2015, y es más, van a tener que transcurrir un par de años antes de que esos que ganen la licitación el año próximo puedan empezar a transmitir. Entonces no va a ser en el corto plazo esta posibilidad de ver mucha más oferta en la parrilla, mucha más oferta, perdón, en pues toda la tarima de canales que uno puede ver en su televisión o en las estaciones de radio. No va a ser tan inmediato y también tenemos que hacernos la pregunta por la calidad. El referente previo es lo que ocurrió en 1993 con la privatización de Imevisión, cuando nos supusimos que finalmente Televisa iba a tener un gran competidor también privado que iba a estar interesado en concursar contra Televisa por pauta publicitaria, por los ratings. Nos imaginábamos que probablemente ofrecería algo distinto a Televisa. El resultado fue TV Azteca. Huelga decir que si Televisa hace un programa de concursos musicales, al domingo siguiente hay otro muy parecido, si no es que idéntico, en el otro canal, ¿no? Entonces, nada nos garantiza que cuando aparezca una tercera cadena privada no va a ser algo muy parecido a las 2 que ya hay.
Ojalá yo me esté equivocando, ojalá de veras quienes entren con ideas creativas, que le den lugar a jóvenes con ideas novedosas, que tengan pues nuevas narrativas que nos permitan de veras hacer una televisión con contenidos más respetuosos de la intelección de las audiencias, porque el público es más inteligente de lo que a veces creen los productores. Uh-huh. Que ahí la verdad es que la esperanza es muy poca, ¿no? Porque hemos visto que quienes están tirándole a la tercera y cuarta cadena, que por cierto me decían la semana pasada que puede ser la misma persona o el mismo grupo. Sí, él puede ganar las dos concesiones. Al inicio, cuando se lanzó esta convocatoria, establecía que tendrían que ser dos actores distintos y que iba a ser un medio privado y un medio público, ¿no? Después se cambió y ahora son dos cadenas de carácter comercial y un mismo actor puede ganar las dos. Las ¿no? dos. No hay ningún limitante. Y básicamente para poder operar eso se requiere de alguien que tenga un lanonón, o sea, es de ese 5 o 10% de, no que digo 10%, de esas, perdón, si acaso 50 familias del país que tienen la superlana para poder operarlos y que incluso algunos ya están haciendo el ejercicio para llevar sus canales a nivel nacional. Tienen canales en cable que quieren llevar a la abierta o algunos que tienen canales locales que quieren llevar a nacionales. No es el caso del Grupo Imagen, el Grupo de Fórmula, etcétera, etcétera. TV, bueno, que proviene lo que hace uno que es de Slim, exacto, que luego lo que terminan haciendo son copias, incluso con personas que ya trabajaron en Azteca o en Televisa y ahora las tienen acá esperando a su audiencia para cuando ya tengan la señal abierta, ¿no? Y mira, no olvidemos que la Ley Federal de Radio y Televisión, que queda abrogada con esta nueva ley, ya establecía incluso la maravilla de estos contenidos, de 1960 a la fecha. Ya nos recordó pues que la competencia en la televisión comercial y en la radio comercial no es garantía de calidad, ni aquí en México ni en cualquier otro país, porque es televisión comercial y las reglas comerciales los llevan a producir, diríamos, productos de bajo contenido calórico o bajo contenido neuronal. O de fácil digestión. De fácil digestión y que pues nada más genere un poco en algunos momentos de acidez estomacal. Aquí la alternativa de calidad de contenidos y alternativos está en dos vías. Uno, en los sistemas públicos, que no son apoyados con esta ley, en todo caso son castigados o medios les dan un dulce como para entretenerse, porque esto funciona con recursos, y la televisión y las radios comunitarias. Si buscamos algo alternativo, tiene que estar ahí de calidad. La radio y la televisión comercial, por naturaleza de origen, están en reglas comerciales y venden, porque eso es lo que está demostrado en la historia de la televisión, contenidos de bajo contenido neuronal. Que esa es la otra, lo que sí hace esta ley es darles más espacio para publicidad. Sí, de hecho, en la cápsula mencionaban que la televisión tiene o puede, digamos, comercializar el 18% de la transmisión que hace durante un día y la radio el 40%. El asunto aquí está otra vez que se modificó algo en la ley que a lo mejor parece pecata minuta, pero no lo es. Antes esta, digamos, tabulación de tiempos de comercialización se hacía por horas, ¿no? Ahora es por día, lo cual quiere decir que en este caso Televisa puede concentrar la mayor parte de su publicidad en, digamos, en el horario prime time, ¿no? O sea, va a meter más comerciales, reduciendo los programas, las telenovelas, el noticiero, lo que sea esa hora, y eso también violenta el derecho de las audiencias que tanto los diputados manifestaron que iba a hacer. Hay más posibilidades. Este 18% al menos en televisión puede crecer hasta un 25%, que implicaría una cuarta parte de lo que se pone en el día sean puros comerciales. Dos, tiene que ver con, aumentarían automáticamente 2% si ellos le dicen a la autoridad o le garantizan a la autoridad que su producción es nacional. Toda la producción prácticamente de Televisa y TV Azteca es de carácter nacional, salvo alguna telenovela o un programa extranjero que lleguen a transmitir, al menos en los dos canales más importantes, el 2 y el 13, porque si uno ve Canal 5, Canal 7, pues son un montón de series extranjeras que no cumplen ese proceso. El otro 5% lo ganarían si ellos contratan productores independientes y, digamos, estas dos empresas garantizan que una quinta parte de su producción viene de productores independientes. Ahí se habla de productor independiente, pero no de tipo de productos. Entonces,
Entonces yo puedo llegar y puedo decir, yo voy a hacer una telenovela igual que las otras, y entonces Televisa puede decir, sí, miren, Darwin Franco es mi productor independiente de ficción, ¿no? Y de hecho me decías, Rubén, que ya lo están haciendo, ¿no? Sí, digo, comentábamos antes del programa cómo Televisa, es la misma fórmula que tuvo TV Azteca al principio, no tenía capacidad de producir telenovelas. Y llegó Argos, ¿no? Llega Argos, le produce, y Televisa tiene esta fórmula, ahorita tiene productores externos, y ya cumple con eso y aumenta su barra de publicidad. Y lo mismo para radio, que puede tener 47%, es decir, casi la mitad de lo que escuchamos todo el día en una estación puede ser publicidad. Además de medir con varas distintas la televisión abierta y la radio, eso que antes llamaríamos radiodifusión, respecto a la televisión restringida, para la cual sí preserva la medición por horas. Lo que decía Darwin respecto al total de la programación de un día medida sobre pues, el volumen de programación de un día, aplica para la tele y la radio abiertas. En cambio, a los canales restringidos les permite comercializar un máximo de 6 minutos por hora. Una proporción que primero está medida por hora y que además es mucho menor que el 18% o 40% que puede llegar a tener las estaciones de radio. Y ya no se diga el dulce de 1% que les permiten comercializar a los medios, digamos, públicos sociales, y que solo puede venir del gobierno, ¿no? Y 1% distribuido en todos los que existan en una región, ¿no? No es que sea 1% de ese gran presupuesto amplio de comunicación social para cada uno, no, es uno entre todos. Oigan, y rápidamente, la figura del ombudsman. Tendremos un ombudsman de Televisa que diga, López Dóriga, usted lo hizo mal. O Ricardo Salazar, usted lo hizo mal. Usted se equivocó. ¿Usted miente? ¿Usted se equivocó? No, perdón. Porque primero le van a pagar y el que paga manda. El ombudsman va pagado. Sí, aunque está demostrado que cuando un medio de comunicación reconoce que la regó, gana credibilidad, que es el valor fundamental de la comunicación. Pero nunca ha reconocido jamás Televisa ni garantizado el derecho a réplica. A eso sí nos obliga, ¿no? Nos obliga a tener un ombudsman, no dice los mecanismos cómo se elegiría. O sea, yo puedo tener a mi cuate aquí de ombudsman, por cierto, invitados, ¿no? Los que quedaron fuera de, por cierto proceso. Y lo otro es, también me parece importante resaltarlo, que regula publicidad chatarra y ya no se van a anunciar este tipo de cosas, sobre todo para los niños. Pues hay ahí, digamos, una serie de insinuación, pero tampoco en esta cuestión no ha quedado como reglamentado. A mí también sobre esta cuestión hay algo que no se reglamentó, que es toda la publicidad integrada. Es decir, todo lo que los personajes de telenovela promocionan, lo que se ve el comentarista de fútbol tomándose, digamos, la bebida energética en lo que habla, eso no quedó legislado, es decir, porque solamente como pauta comercial se entiende la que está entre los cortes programáticos. Es decir, lo que está dentro de la programación, eso no existe. Entonces, a lo mejor pueden prohibir, digamos, la comida chatarra en los cortes comerciales, pero veremos al personaje saboreándose, ¿no?, las papas, el refresco, y no habrá problema. Muy bien. Bueno, pues aquí medio saldamos un poquito lo que dejamos pendiente con la ley y pues les agradecemos muchísimo a ustedes que nos hayan dado una segunda oportunidad de platicar de estos temas y de aclararle un poco más a la gente el panorama de lo que sí va a cambiar y de lo que no va a cambiar. Yo lo resumiría en que me parece que cambiaron todo para no cambiar nada. No sé si estén de acuerdo, al menos en radiodifusión. Así es, tiene mucho de eso. Por eso es tan importante pues que en la medida de lo posible más personas conozcan más a fondo los contenidos reales de la ley, porque van a seguir escuchando muchos spots en los próximos días en los que los van a tratar de convencer de que esta es una gran reforma porque se va a acabar la larga distancia a partir del 1 de enero. Es mucho más profunda, tiene muchos más vértices que ese. Muy bien. Pues muchas gracias, Bernardo. Gracias, Rubén. Gracias. Y gracias, Darwin. Y gracias a ustedes. Hasta la próxima. Pásenla muy bien. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles.